Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación. Y la verdad es que hablar de salud, siendo psicóloga, a un grupo de médicos es bastante complicado. La cosa se pone difícil. Pero es importante hablar de los programas wellness dentro de las empresas, porque las empresas deben de tener una responsabilidad social corporativa con lo que está ocurriendo en la sociedad. Y de eso vamos a hablar hoy, de los programas wellness, de los programas de salud que hacen referencia en las empresas. Así que comencemos con una realidad. Y la realidad que nos encontramos es que las enfermedades cardiovasculares actualmente, más de 16 millones de personas mueren por este tipo de enfermedades. Y que además se espera un aumento de entre el 200 y el 400% en los próximos años. En cuanto a hipertensión, aproximadamente el 25% de la población mundial presenta hipertensión y 330 millones en países desarrollados. En cuanto a la obesidad y diabetes, más de 1 millón de adultos con sobrepeso y 312 millones con obesidad. Y este es un poco el planteamiento general a nivel global. ¿Pero qué ocurre en México? En México hoy en día ocupa el primer lugar en obesidad y 3 de cada 10 niños sufren sobrepeso. Nos encontramos también que es el primer lugar en diabetes y del 7 al 11% de las enfermedades prematuras causadas por las enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad. Finalmente, las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de muerte. El 80% serían previsibles con estilos de vida más saludables. Y esto es lo que ocurre. Esta es nuestra situación hoy a nivel global y en México. Pero hablemos de costos, de lo que nos cuesta, ¿no? Y las enfermedades crónicas aumentan los costos en sanidad, y es algo obvio. En México las enfermedades crónicas representan el 0.3% del PIB y el 13% del gasto total. Y se estima que para el 2017 los costos de salud alcancen 72.951 millones de pesos. En esa situación de costos de salud empieza a ser algo preocupante. Pero también hablemos de productividad y a lo que me atañe, que son las empresas. Las enfermedades crónicas están asociadas a la disminución de productividad. Es decir, se ha demostrado que los empleados con enfermedades crónicas disminuyen la productividad suponiendo un costo del 400% más que el tratamiento de la propia enfermedad. Es decir, afecta al absentismo, a la pérdida de efectividad, al aumento de accidentes laborales, impacta de forma negativa en los resultados de negocio y en la calidad de servicio al cliente. Solo es poner un ejemplo, es decir, no solo cuando estamos enfermos o simplemente tenemos un mal día y nos encontramos mal y vamos a trabajar, nuestra tolerancia a la frustración disminuye. Es decir, que para cualquier problema que nos encontramos y sobre todo cuando es atención al cliente, nuestra respuesta empieza a ser negativa. Nuestra productividad disminuye. Pero no solo eso, y entraremos a hablar de ello un poquito más en detalle adelante, y es que cuando tengo una preocupación emocional, o incluso tengo a mis hijos enfermos, no voy a trabajar con el mismo rendimiento, ni voy a tener la misma productividad, porque mi cabeza va a estar en otro lado. Así que el concepto de salud empieza a ser como mucho más global, y no solo es en el aspecto físico, ¿no? Así que, para más en detalle, nos encontramos en PwC con un estudio en la NASA que reportó un aumento del 12.5% de la productividad a aquellos que participan en un programa fitness en relación a los que no participan. Así que podemos decir que los programas de salud o las personas saludables, las enfermedades crónicas aumentan los costos de sanidad y que las enfermedades crónicas están asociadas a la disminución de la productividad. Esos son los dos pilares fundamentales que están relacionados con el tema de salud. Así que podemos decir que la salud es un buen negocio. Es decir, colaboradores sanos es igual a organizaciones sanas. Colaboradores sanos son más productivos y esa productividad afecta a los resultados de negocio. Así que, ¿qué persigue un programa wellness? ¿No? Porque un programa wellness es mucho más que una inversión. En primer lugar, tiene como objetivo no solo promover la salud, sino crear una atmósfera de apoyo a los trabajadores, a través de brindarle una retribución intangible, incidiendo en su compromiso. Hoy en día, la rotación es un cáncer que tienen todas las empresas. El contratar a una persona de talento y que se nos marche es un problema grave.
porque hay que volver a retomar esa atracción de talento, volver a capacitarlo y conseguir que se ponga en valor lo antes posible. Entonces, es importante que las empresas tengan esa sensación y transmitan a sus empleados que están apoyándoles y que tienen este tipo de programas que afectan un poco a cuál es su calidad de vida e intentan mejorarlo en ese sentido. En segundo lugar, un programa de este tipo en la empresa no solo nos da la oportunidad de conocer el propio estado de salud, sino que ayuda a la cohesión grupal y promueve los cambios de hábitos. Y por último, los beneficios demostrados en las implementaciones de los programas wellness son, en primer lugar, que incrementa la salud de los empleados. En segundo lugar, reduce el absentismo. Y por último, reduce los costos médicos. Podemos decir, a través de un estudio del Cornell University, que una inversión de entre 100 a 150 dólares al año por empleado para hacerlo participar en un programa wellness puede ahorrarle a las compañías en unos 300 a 400 dólares anuales. Pero ¿cuáles son los beneficios? Y hablemos un poquito más en detalle de los beneficios. Pues en primer lugar que aumenta el compromiso de la gente, por lo que comentaba antes. Al final las empresas se venden. Ya no es poner una vacante y nos viene el mejor, sino que tenemos que atraer a los mejores. Cuando nos sentamos a seleccionar a alguien, hay que pensar que ellos también nos seleccionan. Con lo cual es importante tener una buena imagen de empresa. Y la responsabilidad social corporativa es una marca que aporta una buena visión dentro de las empresas, ¿no? Aumenta también la productividad. Como decía, atrae a los mejores talentos y mejora la imagen corporativa a través de la responsabilidad social. En consecuencia de esto, disminuye los costos de salud y gastos médicos de los colaboradores. Disminuye el absentismo por enfermedades de estrés o depresión. Disminuye el presentismo, eso de tener a gente sentada sin estar trabajando al 100% y sin estar rindiendo por completo, ¿no? Y por último, disminuye los riesgos de accidentes laborales. Bueno. Pero es muy fácil decirlo, ¿no? Y lo ves y la imagen es muy bonita. Entonces las empresas nos dicen, perfecto, yo quiero uno, póngamelo para llevar. Pero no es así de fácil. La implementación es algo compleja y los resultados son a largo plazo. No se tienen resultados a corto. Y como decía, los programas wellness no solo pueden ocupar el pilar físico. Tienen 3 pilares fundamentales. El social, es decir, una cultura de bienestar y de salud. La calidad del ambiente de trabajo y el compromiso de la gente es importante. Y os pongo un ejemplo. Tener un mal clima laboral puede afectar muchísimo el estrés y puede tener enfermedades psicosomáticas. Tener un mal jefe con una mala dirección o un mal liderazgo, donde puede ser demasiado autoritario, puede también afectar en ese sentido. Lo psicológico es el equilibrio emocional y va muy alineado al estrés. Tenemos asistentes que tienen estrés y tenemos socios que no lo tienen. ¿Cómo puede ocurrir esto, no? Pues al final es como tú emocionalmente manejas el estrés. Y entonces entra a trabajar la inteligencia emocional dentro de las empresas, porque una persona es capaz de manejar su estrés o es capaz de manejar su equilibrio emocional de una manera mucho más inteligente que otra. Pues hay que ayudar también para que esas personas puedan encontrar la mejor manera de manejar su estrés y estas enfermedades o patologías emocionales. Y por último, el físico, mejorar los hábitos y prevenir las enfermedades dentro de las empresas. Pero claro, es muy fácil decir que van a cambiar los hábitos y es muy fácil pensar que un programa de publicidad o de comunicación dentro de una empresa puede cambiar los hábitos de salud. Sin embargo, esas conductas saludables se han ido forjando en la infancia, en el entorno familiar y en el entorno social. Y en ese aspecto estás también tú. Así que no solo que hay que cambiar los hábitos de esa persona, sino que esa persona tiene que ir con esos cambios a su entorno social y a su entorno familiar. Y esa es la dificultad que tiene en este sentido las empresas a la hora de buscar un cambio en las conductas saludables. Así que en definitiva lo que hay que cambiar es la cultura y hay que fomentar una cultura saludable dentro de la empresa y ahí está la dificultad. Y para cambiar una cultura hay que desarrollar iniciativas, hay que saber cómo se encuentra la empresa y buscar un diagnóstico. Hay que comunicar adecuadamente,
porque en definitiva es marketing. Tenemos que atraer esas nuevas conductas, porque efectivamente tienen que conocerlas. Educar en nuevos cambios, en nuevos hábitos, porque es muy fácil decir, no hay que mejorar en salud, si yo no sé cómo voy a mejorar. Así que hay que educar. Y por último, medir y reconocer, porque al final es un cambio de conducta, es un cambio conductual. Y ese cambio conductual es muy fácil cuando te dan un reforzamiento. Sin embargo, en este sentido, no solo no vas a tener un reforzamiento visible a corto plazo, sino que te va a costar. Te va a costar porque cambiar un hábito es difícil y en ocasiones incluso puede costar hasta dinero. Con lo cual este resultado positivo se va a ver a largo plazo y no de primeras. Y ahí empieza la dificultad de los cambios conductuales en este sentido. Por eso el rol de recursos humanos es importante para implementar este tipo de programas, porque al final los programas wellness en las organizaciones requieren un plan formativo, que los colaboradores adopten una cultura y una vida saludable. Además, recursos humanos deben de ser los abanderados de los programas wellness. El compromiso y el involucramiento de las personas debe de ser importante. Recursos humanos debe dar ejemplo. Y deben de existir estrategias de recursos humanos para atraer a los mejores mediante una imagen corporativa responsable. Como digo, estos programas, al final, estás haciendo y estás ayudando a tu colaborador a tener un mejor nivel de vida. Así que es importante no solo tener esta campaña de marketing internamente, sino también externamente, para que los empleados potenciales sepan que tú te esfuerzas por que tus empleados tengan una vida mejor. Y por último, reforzar los programas y reconocimientos del capital humano. Como digo, es importante que estos programas vayan mucho más allá. El cambio de conducta es difícil, pero es que además aquí es mucho más difícil, porque tiene que pasar tu entorno. En definitiva, tenemos los gold standard, los factores de éxito para estas implementaciones. En primer lugar, tener un objetivo claro. No vale llegar e implementar cualquier programa wellness, porque es muy diferente a aquellas empresas que, bueno, pues sus empleados tienen una edad o están en una generación que otra. Hay que saber muy bien dónde le duele a tu empresa y hacer un diagnóstico para saber qué es lo que vas a implementar. En segundo lugar, alinear al negocio y a las necesidades. Es decir, si mi programa wellness lo que busca es reducir costo porque mi empresa tiene esa estrategia de reducción de costos, voy a dirigirlo mucho más allá. Si mi empresa lo que busca es atraer el talento y tener una imagen de responsabilidad corporativa, pues voy ahí. Si lo que se busca es fomentar la productividad, pues me voy a orientar a fomentar la productividad, etcétera, ¿no? Es decir, alinearlo. En tercer lugar, programas de salud adaptados a los empleados. No vale un programa de salud para los distintos segmentos que hay en la empresa. Para la gente joven, que para los baby boomers, que para los generación X, etcétera. Lo mismo en cuestión de hombres y mujeres. Las necesidades en cuestión de salud son diferentes. Comunicación efectiva. En términos de venta, hay que vender tu programa wellness, a la gente le tiene que gustar y se les atrae a través de un programa de marketing. Debe de haber un refuerzo positivo, plan de incentivos de salud, porque si no es muy difícil cambiar. Sería una panacea pensar que, bueno, pues mira, yo pongo mi programa de salud, aquí está, aquí lo dejo y que la gente venga y lo adapte, ¿no? Por eso hay que reforzar su uso. Por último, liderazgo proactivo, que los líderes se impliquen y de ahí pues que haya un modelaje en cascada. Y por último, evaluación, monitoreo y medición. Un programa wellness no funciona si no medimos, si no sabemos si lo estamos haciendo bien, si no funciona, etcétera. Por eso hay que medirlo. En definitiva, pues hay que tener un diagnóstico, hay que implementar en función de dónde le duele a las empresas, hay que comunicar y hay que reconocer. Porque hoy en día las empresas tienen dos objetivos importantes, que son reducir costos y aumentar productividad. Pero además tienen la responsabilidad social de mejorar el nivel de vida de su país. Y en ese sentido, su país o parte del país está dentro de su empresa, que son los empleados, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva, esto es un poco el programa wellness explicado de manera general. Así que, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o la hacemos después. Vale, gracias.